diría mi abuelo, como perro en cancha de bocha, corriendo para un lado, para el otro. Y para que nos explique esto está Pablo Cano, analista político. Y yo voy a empezar preguntándote, Pablo, primero darte la bienvenida. ¿Cómo estás, Juan? ¿Cómo evalúa cómo evalúa la opinión pública la gestión de este gobierno, teniendo en cuenta las imágenes que vimos? Mira, recién estabas viendo ahí y yo por porteño detecto que la esquina de Retiro. Con lo cual te digo, mira, le estás preguntando a gente que está transitando un centro de transbordo de la ciudad de Buenos Aires, que es hacia la zona norte, y que por lo general, por el horario, debería ser mediodía, por ahí está gente circulando que va y viene de trabajo. Si vos en ese lugar estás teniendo unas opiniones divididas, y digamos que esa gente está en el sistema, porque está viajando, yendo a trabajar, ¿qué te queda para un país que tiene 50 y pico por ciento de pobreza y que no se toma un subte todos los días, o un tren, y no viaja? O sea, lo primero que te diría es, cuando uno tiene que hacerse la idea de qué opina la gente, yo creo que en un contexto como el actual, hay que tener presente que hay mucha gente que está tan cagada a palos que ni siquiera habla. Y que después, el día que tiene la posibilidad de expresarse, sea porque hay una elección o sea porque hay algún movimiento social que la convoca, ese te lleva una sorpresa. Le pasó a todos los gobiernos en las últimas elecciones, ¿no? Que las encuestadores no vimos venir determinadas zonas. Bueno, me parece que estamos viviendo otro momento. Yo desconfío de ese sentido común que dice que el presidente está acompañado por un 50% sólido. Me parece que sí, que entre la gente que se expresa, que no es la mayoría de la sociedad, puede ser que tenga ese número. Pero tengo mis dudas sobre la cantidad de gente que está inclusive encerrada en un lugar del cual no puede salir. No te digo que está encerrada en una villa que no tiene acceso ni siquiera a una calle de asfalto. Te estoy diciendo la gente que está tan restringida económicamente que no se mueve de 100, 200 metros a la redonda, que subsiste a duras penas y que a esa gente no le puedes preguntar. Déjame que piense que hay una importante parte de la sociedad que todavía no está siendo consultada y que está pasando mal. ¿No crees en esto que esté acompañado? Porque dijiste recién de paso, aumenta la pobreza. Y aumenta todos los días, a tal punto que me duele lo que dijiste recién, que hay un sector que ni siquiera ya sale de su medio. Y esto es una realidad. Pero esa gente votó a Milei, ¿o no? Claro que la votó. Claro que la votó. La pregunta es qué haría ahora. Dos planos. El primer plano es a la gente que en la democracia, la política, le viene incumpliendo sostenidamente en los últimos 20 años, con alguna que otra vuelta de rosquita muy puntual. Me parece que hay que preguntarle si todavía tiene fe en algo. ¿Por qué iría a votar esa persona que votó peronistas, votó radicales, votó macristas y ahora vota libertarios y está en el mismo lugar que siempre o peor? Yo creo que ese es un desafío importante como sociedad que tenemos. Me parece que hay, por suerte, hay algunas voces que están haciendo esa pregunta, que van más allá de un partido, de un gobierno. Y por otro lado, te diría que la gente que está encerrada en sus 200 metros cuadrados de movilidad, me parece que esa gente está haciendo cada vez más carne de cañón de cualquier aventura que la convoque a un cambio. Porque Milei no deja de ser una aventura de una convocatoria a un cambio, porque bueno, si vos le pones ahí, volvemos al ejemplo de recién que estábamos viendo con la gente, te diría que a ojo fue un 30% de gente que es irracional. Yo me parece que de cualquier presidente anterior, de la Rúa, Alfonsín, Menem, Kirchner, Alberto Fernández, Macri, no hubiese habido ese nivel de duda respecto a la racionalidad de un presidente. Imagínate ese nivel de irracionalidad que detecta esa gente, qué capacidad tiene de ser capilarmente trasvasado por una propuesta aún más irracional. Si había alguna duda en algún momento de que la salida de un proceso de derrota del macrismo era hacia el centro, lo que mostró Milei es que la salida de una propuesta de centro, disruptiva como fue el macrismo, fue hacia la extrema derecha. Y a mí me da temor, personalmente, de que esto se profundice. Pablo, suponete que acá hay dos personas, ¿no? Oposición y oficialismo. ¿Qué me recomendás vos? Hoy te consulto. Pablo, ayúdame. Empecemos por el oficial, que ya más o menos sé ¿qué me aconsejaría para mejorar? A mí me parece que el oficialismo encuentra una situación excepcional, que es un sentido común de que había que hacer un ajuste y había que bancarse, iba a decir una mala palabra que dicen en el barrio, había que bancarse un problema serio. ¿Viste? Bueno, la verdad que si el presidente Milei hace cualquier cosa, yo podría decir, había que bancarse un pijazo. Sí. ¿Viste? La gente dice, che, había que bancárselo.
Me parece que eso no pasó nunca. Lo dijo Macri claramente. No había que bancarse un momento de ajuste fuerte y de pasarla mal. Yo creo que eso tiene un reloj de arena. ¿Cuánto es? Mira, yo particularmente creo que hay dos momentos que el gobierno tiene que estar atento. Uno es el trayecto de este mes y medio entre septiembre y octubre, donde se ve si va a haber para el año que viene divisas o no, porque si la gente siembra o no siembra, por si continúa este granito financiero o tienen algún ruido, porque empieza a verse informes de muchos lados que Argentina no tiene para pagar la deuda del año que viene. Y el otro problema que tiene el gobierno, que en serio, es diciembre. Porque un diciembre con estos niveles de pobreza, con temperaturas altas, con corte de luz y con un sistema político tan divergente como tiene el gobierno, es muy difícil de transitar. ¿Qué le diría al oficialismo? Sí. Flaco, tenés todavía un changüí, ponete las pilas porque este sistema de toma de decisiones que vos tenés te trajo hasta acá. Y hasta acá lo que te trajo no es nada bueno para vos. Porque todo lo bueno que vos tenés como gobierno es que la oposición es un desastre y que el recuerdo de esa oposición gobernante todavía está fresco. Pues sí, después vamos a la oposición, ¿no? Dale. Que esto de no respetar la investidura presidencial, ¿le gusta a la gente? Porque da la sensación que hay mucha gente que le gusta que diga esas barbaridades que Vos dicen. pensás lo siguiente. Mira, te lo voy a poner en otro término para hacerlo inclusive más picante. En algún momento, vos podés decir que el periodismo fue un gran articulador de este gobierno. ¿Por qué? Porque generó las condiciones para que la gente se harte de la política. La política hizo muchísimo, ¿eh? Pero el periodismo, porque aparte, good news, no news, o sea, había que contar más las noticias, el periodismo fue contando muchas falencias de la política, convergían dos factores, ¿no? La política como un disvalor y el peronismo en el gobierno como otro disvalor. Cuando llega este gobierno, ¿qué hace? Toma todo lo que vos decís, pero aparte también ataca esa vocería. Con lo cual hoy el periodismo que generó una base de sentido común respecto de los límites de la política, de la democracia o de aquel oficialismo para cambiar la vida a la gente, hoy también está siendo cuestionado. ¿Qué le pasó? Y bueno, hoy no tiene más changüí como para cambiar el sentido común que se mostró en ese momento. Y me engancho con lo que estabas preguntando. Hoy el periodismo diciendo, che, un presidente que agravia a la gente, que insulta, que hace gestos obscenos, la verdad, bueno, ese periodismo se quedó vaciado de esa discusión porque el propio presidente lo discute como tal. ¿Vos quién sos para contarme cómo tengo que ejercer el poder, la magistratura, cómo es un presidente? Y a eso agregale algo. Cuando vos la estás pasando muy mal, ¿eh? Muy mal quiere decir, no podés proyectar, no tenés posibilidad de pensar un futuro con algún tipo de previsibilidad. Hay hambre de futuro. Ni siquiera no, hay ausencia de futuro. ¿Qué te queda? Por eso digo, hay hambre. Pero hambre al futuro puede decir un poco de esperanza, ¿no? Acá hay ausencia de futuro, ya no va a haber futuro. ¿Qué te queda? Putear. Es el punk. ¿Viste? Esto es los Sex Pistols. Bueno, entonces mucha gente se identifica con ese estilo del presidente. El punto es que esto es pan para hambre para mañana, porque vos te das cuenta que si no te morís, mañana te levantás y estás igual, y pasado estás igual, y el mes que viene estás igual. Entonces me parece que el presidente con eso juega también con un reloj de arena. Para mí este modo de presidente tiene un límite. O porque le encuentra la bombilla al mate y le cambia las condiciones a mucha gente y empieza a estar mejor, o porque en algún momento eso de putear ya me agota, porque ya sé lo que hago yo. Me parece que eso, el punto es, y sí, la reflexión sería, hay muchos políticos, comunicadores, u otros operadores que construyen el sentido común, que deberían tener algún mea culpa, así como se lo pide al kirchnerismo, respecto de cómo generaste las condiciones para que la sociedad, transversalmente te diría, esté tan de culo con la democracia. Quiero que me aconsejes a la oposición, que me queda poco tiempo. Soy el opositor. Y si hay una oposición, si son dos o tres, porque ayer vi una foto de los radicales sentados con el presidente Milei. No, bueno, la oposición yo creo que está... A ver, te lo digo primero como analista de la política, no como consultor. Para mí lo que hace la oposición, en líneas generales, está bien. ¿Por qué? Porque es el tiempo de Milei. Y como decía Napoleón, cuando tu enemigo se equivoca, no lo interrumpas. Ahora, si vos me lo decís con mi sesgo militante o un tipo enamorado de la política, hay un 44% de la sociedad que no votó este gobierno y que hoy mira quién lo expresa y no encuentra a nadie. Entonces, ¿qué le aconsejamos? Van los pobres viejos a la calle y los cagan a palo y tan solo. Hoy habrá un poco más de gente. Pero bueno, ¿qué le aconsejaría? Le diría, mira, me parece que la política, para reencontrarse con la gente, debe recuperar su sesgo profético, o sea, de poder contarle a la gente a dónde vamos y cómo vamos a ir,
y su sesgo heroico. No me importa si yo voy a pagar un costo y voy a perder. Es lo que hay que hacer. Y al dirigente de base, al más chico que le aconseja. No, y el más, ese Porque sabe lo que ese tiene está que complicado, hacer. ¿eh? No, pues mira, yo laburo bastante el territorio. Y vos vas por comedores populares, por iglesias, por sindicatos de base, y la gente triste, cagada a palos, todo, no afloja. Yo te diría el dirigente, el que vemos a veces en la tele, te diría, mira, el dirigente que hoy tenga un sesgo heroico, que asuma los costos de ir contra la corriente, contra el sentido común del político, es dejarlo que el chabón se mate solo, yo vengo en la elección, me parece que ese tipo en el mediano plazo recoge. Pero nada, eso en el mediano plazo implica pasar un corto plazo muy duro, que es ponerse al frente de un lugar que es un gobierno que tiene todavía un plafón de acompañamiento, que tiene todos los fierros, las herramientas del gobierno, y que aparte, hay que decirlo, así como te decía el gobierno, para mí tiene una absoluta carencia de dispositivo político, sí tiene vocación de poder. Bueno, Pablo, muchísimas gracias. A vos. Te vamos a invitar nuevamente, Cuando gusten. porque es importante ver este tema de la política, porque hoy oposición no sabe quién es, y realmente a mí me duele por ahí tener un presidente que viva utilizando este tipo de palabras para con la gente. Gracias. Al final del día, Sí. la historia tiene un periodo corto y un periodo largo. El corto es cuando vota de vuelta, la gente le pregunta, ¿qué me diste? Claro. Y la verdad, este presidente, yo creo que hoy hasta a la gente le dio un poco de relato y nada más.